Revolución Francesa entre 1789 y 1799, surgen varios acontecimientos que generan la Guerra de Independencia Española. Uno de ellos fue el Tratado de Fontainebleau, en el que España y Francia se unieron para conquistar a Portugal, y así dividir la península en 3 reinos. Surgió en cuanto terminó la Revolución Francesa, e inició la crisis monárquica en la que se produjo el famoso motín de Aranjuez, que fue la obligación de Carlos IV a abdicar en nombre de su hijo Fernando VII, y esto fue conocido como las abdicaciones de Bayona, que tuvo como juez a Napoleón. El 2 de mayo de 1808 se produjo el mayor levantamiento histórico por las tropas españolas, en el que se enfrentaban al ejército napoleónico, y así daba comienzo la guerra. En ella hubo 3 fases. La primera fue la victoria de España en la batalla de Bailén, una de las mayores derrotas del Imperio Napoleónico. La segunda fue la conquista de España, excepto Cádiz, que será más importante años después. Y la tercera fue la retirada del ejército francés tras la presión del Imperio ruso sobre sus tierras francesas. Tras esto, en 1810, y ya que Cádiz fue una de las 2 tierras españolas no invadidas, se creó la Asamblea Constituyente, más conocida como las Cortes de Cádiz, que 2 años más tarde realizarían la Constitución de Cádiz, la famosa La Pepa. Ahora os voy a hablar del reinado de Fernando VII. Fernando VII regresó a España en 1814 con el objetivo de reinar como monarca absoluto. Tras recuperar el trono y con el apoyo de los absolutistas, Fernando VII derogó la Constitución de 1812 y anuló las obras reformistas de las Cortes de Cádiz. En 1823, Rafael del Riego encontró suficientes apoyos para triunfar. Se organizó la Nacional para proteger la Constitución. Fernando VII pidió ayuda a los monarcas absolutos de Europa para derrotar a los liberales. A nivel económico, la guerra contra los franceses había debilitado la economía y dejó las haciendas en bancarrota. Para superar la crisis, se propuso una reforma fiscal en la que los privilegiados pagasen impuestos. En el nacimiento en 1830 de Isabel, la hija de Fernando VII, provocó un conflicto dinástico con la ley sálica, que impediría reinar a las mujeres. Ahora voy a hablar un poco sobre la independencia de la América Latina. Entre 1810 y 1825, la mayor parte del Imperio Español en el continente americano se independiza. Sin embargo, hasta 1898, Cuba y Puerto Rico continuaron siendo colonias españolas. Esto sucedió ya que el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898 obligó a España a conceder la independencia a Cuba y a ceder Puerto Rico, Filipinas y Guam a Estados Unidos, que se convirtió más tarde en una potencia colonial. Entre el 1808 y el 1814 empiezan a suceder los primeros movimientos. En el 1816, Argentina, una vez conseguida la independencia, tuvo algunos problemas internos, aunque con el paso del tiempo consiguió la estabilidad. En 1811, Artigas se hace con el poder de Uruguay, mientras que Rodríguez de Francia se hace con el poder de Paraguay. Los primeros movimientos en México fueron dirigidos por los sacerdotes Miguel Hidalgo y José María Morelos, los cuales podemos ver aquí en 2 imágenes. En el 1821, Agustín de Iturbide transformó México en un imperio independiente, lo que supuso un gran avance para México. En el 1824, el ejército español fue derrotado en Ayacucho, la cual es una ciudad ubicada en el centro del sur de Perú. Finalmente, en el 1846, ya pasada la independencia de México, se inició una guerra entre México y Estados Unidos. El reinado de Isabel II. Empezamos por la regencia de María Cristina, desde los años 1833 hasta el 1840. Al iniciar la regencia, María Cristina se apoyó a los liberales moderados. Una serie de levantamientos militares y revueltas populares provocaron que entregara el poder a los liberales. El líder de los progresistas, Juan Álvarez Mendizábal, inició la abolición del antiguo régimen. Una nueva constitución fue creada en 1837 de carácter progresista. La regencia de Espartero, 1840 hasta 1843. En 1837 los moderados subieron al poder. Un movimiento de oposición forzó la dimisión de María Cristina y el nombramiento como regente del progresista general Espartero en 1840. La década moderada,
desde 1843 hasta el 1854. Su llegada al trono significó el predominio de los moderados, bajo la dirección del general Narváez. Las nuevas Cortes proclamaron una constitución moderada en el año 1845. Continuamos con el bienio progresista, desde los años 1854 hasta 1856. En 1854, el general O'Donnell encabezó una revuelta popular contra los moderados. Fue el pronunciamiento de Vicálvaro. Isabel II dio el poder a los progresistas, quienes recurrieron de nuevo a Espartero, y las Cortes redactaron una nueva constitución en el año 1856. Por último, la descomposición del sistema, una nueva crisis del gobierno de Espartero, impulsó a la reina a confiar el gobierno a O'Donnell, que había creado la Unión Liberal, un nuevo partido de carácter centralista. Impulsó una nueva política exterior colonialista y en el año 1866 una grave crisis económica convirtió en imparable la degradación del régimen isabelino. El sexenio democrático o revolucionario es una etapa de la historia desde la triunfante Revolución de septiembre de 1868 hasta diciembre de 1876. Podemos dividir este momento en tres etapas. La primera, el gobierno provisional español, desde 1868 hasta 1871. Después de poner fin al reinado de Isabel II, la cual tuvo que huir, unisionistas, progresistas y demócratas conformaban el gobierno. Este gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal. Ganaron y se vio reflejado en la Constitución de 1869. Podemos destacar la soberanía nacional, la limitación de poder del rey o la ampliación de derechos. La segunda etapa importante fue la de Amadeo de Saboya. Fue rey de España desde el 2 de enero de 1871 hasta el 11 de febrero de 1873. Su reinado estuvo marcado por inestabilidad política y crisis. Cuando Amadeo llegó a España, el general Prim fue asesinado, lo que causó que su reinado empezase con rechazo por parte de los carlistas, alfonsinos y republicanos. Amadeo abdicó en 1873 y regresó a Italia, dejando a España sin rey. Esto da paso a la siguiente etapa, la Primera República. Fue proclamada, pero no había mayoría republicana. Tenían oposición de grupos sociales, escaso apoyo social que defendieran sus ideas e instituciones. Todo esto provocó de nuevo inestabilidad política. Hubieron algunas importantes reformas radicales, como impuestos de consumo, eliminación de quintas, separación de la Iglesia del Estado, etc. Este periodo estuvo marcado por tres grandes conflictos: la Tercera Guerra Carlista, la sublevación cantonal y la Guerra 10 años cubana. Después de esto, el general Pavía dio un golpe de Estado en busca de la vuelta a la monarquía. La restauración borbónica. El sistema canovista fue un nuevo sistema político y fue configurado por Antonio Cánovas del Castillo. El sistema bipartidista es un sistema de partidos políticos que favorece la aparición de dos coaliciones políticas. Praxedes Mateo Sagasta, presidente del Consejo de Ministros de España, 7 veces debido al cambio del turno bipartidista. El turno pacífico fue uno de los elementos fundamentales del sistema de la restauración borbónica en España. Consistió en la alteración en el gobierno de dos partidos dinásticos, conservador y liberal. El caciquismo es una forma distorsionada de gobierno donde un líder político tiene un dominio total de una sociedad de ámbito rural. El surgimiento del nacionalismo fue que es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de nación, propio de la edad contemporánea en las circunstancias históricas de la llamada era de las revoluciones. Manuel Belgrano fue uno de los líderes de la independencia de las naciones americanas del Imperio Español, creador de la bandera nacional argentina. Crisis del 1898. En 1898 España perdió sus últimas colonias como resultado de la guerra mantenida con Estados Unidos. Y la guerra de Cuba se presentó a causa de varios factores políticos, sociales y económicos y a la mala gestión española. Y fin, espero que os haya gustado y que habéis prestado atención.